Bienvenidos a este video cuyo propósito es la demostración de la funcionalidad de configuración de espejo de bases de datos utilizando Windows SQL 2012. Con el propósito de iniciar, vamos a empezar comentándoles un poco acerca de la configuración general con la que contamos. Para efectos de este laboratorio se ha utilizado ESX Server versión 6.0 para configurar un ambiente virtualizado. El sistema trabaja con una red pública que es suministrada a través del servidor de dominio, el cual tiene dos interfaces de red. Una sirve para proveer la comunicación a la red del dominio y la otra hacia Internet. En el caso de la red privada de Internet, esta se ha configurado en un segundo switch virtual exclusivamente dedicada a la comunicación del dominio. De la misma manera, se ha creado un switch virtual número 2 llamado red de almacenamiento, que ha sido implementado para ofrecer servicios de iSCSI en laboratorios futuros. Sin embargo, no es utilizada en la siguiente demostración. Y finalmente se ha creado una red exclusiva para el espejo en el switch virtual 3, implementada exclusivamente para el transporte de datos de replicación entre los servidores socios del espejo, así como con el servidor testigo. Esta red y las tarjetas virtuales fueron configuradas para soportar Jumbo Frames, cuya tasa de transferencia media es de 9000 unidades o 9000 bytes, con el propósito de maximizar el tamaño del paquete y disminuir la frecuencia de los paquetes que se intercambian en los servidores. En una configuración de alto desempeño empresarial es muy recomendable que el tráfico de red que ocurra entre los servidores en réplica utilicen una red dedicada y en la medida de lo posible, digamos, utilicen tráfico con Jumbo Frames también para minimizar los tiempos de transferencia de datos y aumentar la sincronía. Y con el propósito de mantener la autenticación, se utiliza autenticación de Windows basado en un dominio de directorio activo. Comentarles un poco acerca de la configuración que hemos detallado. Podemos observar la red del dominio, donde los tres servidores de SQL Server que fueron configurados para este ejemplo poseen una conexión y a su vez otro switch virtual que provee la comunicación de Jumbo Frame. Si utilizamos ESX Server y vemos las propiedades del segundo switch, podríamos observar que este switch ha sido configurado para utilizar una tasa de transferencia de 9000 bytes. Bueno, permítame mostrarles la configuración en el ESX Server para esta misma situación. Entonces, si observamos en la configuración general, nos acercamos al área de configuración de la red y podemos observar el estado de este switch. Aquí podemos observar cómo este tiene la configuración de Jumbo Frames de 9000 bytes. Y cada una de las máquinas tiene esta misma configuración. De esta manera podemos detallar una breve descripción de cuál es la configuración de la red. Como dijimos, hay una red pública que es la que suministra los servicios de Internet, que el servidor activo tiene una tarjeta hacia ella, y la red privada del dominio configurada en el segmento 192.168.1.1. A su vez, todos los servidores SQL 1, 2 y 3 tienen direcciones IPs estáticas dentro de esta configuración para poder comunicarse a través del dominio. Y de la misma manera, cada uno de los servidores SQL posee una tarjeta de red adicional que se configura a la tarjeta de red 10.20.0.10, también 24, o 12 o 13, respectivamente. El puerto definido para utilizar en los endpoints que se comunicarán fue el 5022. Si observamos la configuración DNS, la podemos observar directamente en el servidor de dominio. Entonces vamos a iniciar una sesión de comunicación con este equipo para observar esta situación.
Vamos al servidor de dominio, definido como DC, el cual debemos loguearnos, usando la cuenta de administración, y podemos observar brevemente cómo ha sido configurada la red en el DNS. Es importante en este tipo de configuración que todos los puertos, digamos, sean y sus direcciones sean accesibles. Aquí podemos observar las direcciones IP asignadas a los dominios, al servidor de dominio, a cada uno de los servidores SQL, así como una estación de trabajo que está por ahí para futuras pruebas. De la misma manera, se ha creado un dominio para manejar con los mismos nombres de servidor, pero para el dominio SQL Mirror.local, que es capaz de resolver las direcciones de la red dedicada para el espejo. Y de la misma manera, si observamos en la dirección reversa, que nos permite resolver de IP a dominio, la misma configuración se ha realizado con el propósito de poder resolver apropiadamente las diferentes configuraciones. Podemos ver para la reversa de la 192.168.1 y la reversa para la 10.20.0. Con esta información, pues podemos verificar que los equipos pueden resolverse entre sí. Por ejemplo, si establecemos una sesión en el primer servidor, nos logueamos a él, podemos verificar que la resolución de nombres es apropiada. Por ejemplo, podemos revisar que podemos conectarnos o resolver el nombre del servidor propio, cómo funciona también para el secundario, cómo funcionaría para el espejo, para el testigo. De la misma manera podemos resolver las direcciones, pero en el caso de la red dedicada para administración de los espejos. Observemos como en este caso las IP 10.20.0 son retornadas para estos casos. Lo mismo con el 02 y el 03. De la misma manera, con el propósito de garantizar que no existan posibles bloqueos o que las configuraciones del firewall nos esté interrumpiendo, hemos temporalmente deshabilitado la configuración de firewall tanto para la tarjeta del dominio como para la tarjeta del perfil privado, que es la cual nos da la conectividad a esta sección. Observemos aquí como la red de dominio en Addison local está asignada a la tarjeta principal y como la tarjeta secundaria está asignada en una red privada con las direcciones ya previamente descritas. Ok. Una vez hecha la resolución de nombres, podemos confirmar también que la conectividad es apropiada. Podemos hacer un sencillo ping, digamos, hacia una de estas direcciones. Podemos hacerlo hacia el que va a ser nuestro servidor testigo. O podemos hacerlo lo que va a ser nuestro servidor en espejo. Correcto. Confirmado lo siguiente, podemos proceder a revisar, podemos iniciar tal vez con un cliente nuevo, la configuración actual del sistema. El primer paso que debe realizarse es la creación de los endpoints. Aquí pues vamos a utilizar la generación del script para poder detallar cómo está configurado ya en este momento los endpoints. Pueden observar que hemos denominado al endpoint en el servidor principal con el nombre Mirror AdWorks 2012 que está escuchando en el puerto 5022 asignado para escuchar en la tarjeta de la red de los espejos en la 10.20.010. Se utiliza el rol de partner para esa situación
que se busca que se autonegocie la negociación a nivel de Windows y se solicita que se utilice encriptación AES. La interfaz gráfica por default genera autentificación RC4. De acuerdo a la documentación de Microsoft, esta autenticación se considera deprected y se recomienda, digamos, eliminar de los procesos. De la misma manera, podemos observar la configuración en el servidor espejo. Si hacemos el mismo ejercicio, podemos observar cuál es el estado actual. Nos acercamos a él y podemos generar de vuelta el endpoint para observar cómo está configurado. Observen que se utiliza la tarjeta equivalente para esta locación, se utiliza el puerto y se utilizan los mismos sistemas de negociación de la contraseña y de cifrado. Finalmente, en el servidor testigo debemos tener una configuración de endpoint similar, con la diferencia que al ser solamente la funcionalidad de testigo la que ha de correr, el rol que se utiliza es el de witness, utilizando el mismo puerto y la dirección IP correspondiente para este servidor. Ok. Generalmente el proceso implica recuperar desde un backup y desde los backups de logs a su vez el estado de la base de datos. Aquí podemos observar que cómo hemos dejado esta base de datos en la posición de restauración. Para llegar a esta posición de restauración, el procedimiento correcto lo podemos describir de la siguiente manera. Podemos proceder eliminando esta base para generarla desde cero. Y el procedimiento básico es el siguiente. Se le indica que se quiere restaurar una base de datos. Le indicamos que va a ser desde un respaldo. Seleccionamos el respaldo denominado con el mismo nombre de la base de datos. El cuidado que se debe tener al seleccionar este respaldo es que en las opciones debe indicársele que va a ser recuperado sin recovery. Esto hace que cuando la información es puesta en punto, la base de datos es reconstruida, sin embargo, no es activada para, en otras palabras, mantenerla abajo. Podemos proceder a ejecutar el comando. Aquí observamos cómo se va recuperando la base de datos y esta ha sido restaurada apropiadamente. Podemos observar que como se le indicó que no se recuperara, esta se mantiene en el estado restore. De la misma manera podemos aplicar una copia del log binario más reciente que se encuentre en la base de datos. En este proceso la única diferencia es que vamos a seleccionar el log, Para hacer esto debemos restaurar el log binario. Para lograr esto, lo que se hace es se selecciona la base de datos, se va a tareas, restaurar el log transaccional. De forma similar, se selecciona que va a ser desde un dispositivo, se añade el log binario que va a ser recuperado y de la misma manera que en el proceso anterior se verifica que a la hora de restaurar el log binario este se haga sin recovery, so, restore with no recovery, y se procede a ejecutar el comando. El log binario en este caso es sumamente pequeño, se aplica en unos instantes. Y si le damos un refrescamiento aquí, pues podemos confirmar que la base de datos se mantiene en el modo de restauración. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo proceder a establecer la sesión de espejos? La sesión de espejos debe configurarse iniciando en el servidor espejo, no en el servidor principal. Entonces, en esta sesión que ya tenemos abierta en el servidor espejo, SQL02, vamos a utilizar el comando de
establecer la sesión con el espejo. Para hacer esto se utiliza la siguiente combinación. Vamos a copiar los comandos aquí. Este lo tenemos guardado en el caso que se requiera eliminar la sesión. Y el comando es: úsese la base master, altérese la base de datos a VentureWorks 2012 para indicarle cuál es el partner correcto. Para efectos de esto vamos a utilizar el nombre de dominio utilizado en esta sección, que sería SQL, perdón, Win 2012 R2-SQL01 en la red SQL Mirror.local en el puerto 5022 y podemos ejecutar el comando. Ok, observemos cómo el comando ha sido ejecutado correctamente y si refrescamos el estado de la base de datos podemos observar que no ha cambiado, se mantiene en recovery. Sin embargo, ya se le ha indicado quién es su partner. Una vez hecho esto, se procede a ir al servidor principal y realizar una acción similar. Para esto vamos a crear un nuevo query y en el servidor principal podemos ejecutar el comando equivalente que le indica quién va a ser el partner de espejo. Este comando es una variante de la misma sección. Aquí podemos observar, vamos a hacer una pequeña modificación aquí también para que se conecte con el Win 2012 R2 SQL 02 en la red SQL Mirror punto local en el puerto 5022 y podemos ejecutar el comando. Ok, es ejecutado correctamente. Para saber si la configuración ejecutó correctamente, podemos refrescar el estado de las bases de datos y podemos observar cómo está cambiado a Principal Synchronized. De la misma manera, si vamos al servidor espejo y refrescamos la configuración, este nos indicará que se encuentra en espejo, sincronizando, restaurando, lo cual nos indica que ya la sesión de espejo se ha establecido. Finalmente, podemos verificar que esta comunicación, cómo la podemos observar en el estado de la red. Podemos utilizar el comando netstat-ano para ver el estado de configuración. Y aquí podemos observar cómo en la tarjeta de la red espejo el puerto 5022 se encuentra en modo de escucha por el proceso 612, que podemos corroborar quién es este proceso. Ordenamos por número y vemos que el proceso 612 pertenece al SQL Server. Y podemos observar que la sesión está establecida aquí y él ha abierto una conexión con el servidor espejo en la 20012, entra por el puerto 5022 y él asigna dinámicamente el puerto 49347 y se establece la sesión. Bien, en este punto, para poder habilitar la funcionalidad de alta seguridad, es necesario setear un servidor testigo. De una vez le comentamos que durante nuestro proceso de investigación, a pesar de que seguimos todos los pasos de configuración, no nos fue posible lograr una configuración correcta del servidor testigo. Se supondría que al llegar a este paso es posible establecer la sesión del servidor testigo simplemente con el siguiente comando.
Alterar en la base de datos SQL 2012, indicarle que el servidor testigo SQL03 en la red SQL en el puerto 5022 que ha sido configurado para este propósito. Podemos verificar que el sistema tiene el puerto en modo de escucha. Aquí podemos observar cómo la tarjeta 1020.013, en la dirección IP 1020.013, el puerto 5022 se encuentra en modo de escucha por el proceso 1792, el cual de la misma manera podemos confirmar que corresponde al SQL Server. Para esto vamos a utilizar detalles. Corroboremos el número 1792. 1792. No obstante, cuando ejecutamos el comando, lo podemos ejecutar en este lugar, podemos observar que en lugar de unos segundos, la operación trata durante un tiempo prudencial de establecer la operación. Y en unos cuantos segundos observaremos cómo falla. ¿Sí? Después de 20 segundos de intento nos devuelve el siguiente mensaje. The alter database command could not be sent to the remote server instance. TCP Win 2000R2 SQL03 SQL mirror .local 5022. The database mirroring configuration was not changed. Verify that the server is connected and try it again. Nosotros hemos estudiado este problema. La situación es reportada en múltiples sitios web y tradicionalmente asignan los problemas a problemas de configuración en el firewall, problemas de resolución de nombres en el DNS, problemas en la configuración de los endpoints donde no se utilizan los mismos puertos, donde el puerto no se encuentra levantado cuando este ejecuta. Se recomienda revisar los logs de operación. Sin embargo, no ha sido posible por parte de nuestra establecer una razón clara de por qué está ocurriendo esta situación. Si observamos el log del servidor testigo, podemos ir aquí a la sesión, podemos abrirlo. Y según este, el endpoint se activó apropiadamente cuando el servidor entró, está esperando la comunicación. Estas son las sesiones con el SQL Studio en la máquina anfitriona, que funciona perfectamente. Y podemos observar que la máquina de los espejos ni siquiera hace un intento de establecer la sesión. Para efectos de esta demostración se habilitó los logs successfuls y fail para ver si se originaba, digamos, una comunicación desde este equipo, y sin embargo, pues no lo hace. Es nuestra impresión de que debe haber algún problema, digamos, un poco extraño, digamos, en la configuración. A partir de este momento, digamos, el siguiente paso, si el testigo hubiera sido configurado apropiadamente, el último paso es cambiar el modo de operación de la base de datos en espejo a modo de operación de alta seguridad. Sin embargo, como esto no fue posible, damos por concluida esta demostración con la esperanza de que en el futuro podamos determinar exactamente qué fue lo que sucedió que nos impidió establecer esto. Como una acotación final, informarles que también en la guía de documentación de SQL Server 2012 y en el futuro SQL 2016, la funcionalidad de espejos por pares se considera una funcionalidad que va a ser desconectada y que va a ser reemplazada por los grupos activos permanentes, que es una configuración de mayor seguridad y aparentemente un poco más sencilla, digamos, a la hora de manejar la coordinación de los diferentes equipos.
No se explora en este video, pero se les deja como un asunto que pueden investigar por su cuenta. Muchas gracias. Hasta luego.